Bien, en los siguientes 25 minutos quiero hablar de por qué tenemos que probar la terapia antígeno específico. Solo hay pocos grupos en el mundo que la están probando y oirán hablar de 3 de estos grupos. Probablemente no haya más de 6 en todo el mundo que estén intentando esto. No es un tema favorito de la industria farmacéutica. Es de esperar que un día llegue a serlo. Voy a empezar no hablando de la posibilidad o el potencial de esta terapia en la esclerosis múltiple o en una pequeña enfermedad que quizá ahora se entiende mejor que la múltiple esclerosis, la neuromielitis óptica, sino que voy a hablar de algunos trabajos clínicos en la diabetes tipo 1 y por qué hemos avanzado un poquito en la diabetes tipo 1 que en la esclerosis, en la múltiple. Luego hablaré de los desafíos en esclerosis múltiple basándonos en nuestra experiencia en un ensayo clínico de fase 2 de 280 pacientes en que vimos positividad en cierto modo, pero quizá no la suficiente como para ser competitivos con otras estrategias en esclerosis múltiple. Y luego hablaré de la oportunidad que tenemos en la neuromielitis óptica. ¿Por qué la terapia antígeno específico? Pues uno de los grandes motivos por los cuales a mí me interesa esta terapia es que los tipos de fármacos que utilizamos ahora en la esclerosis múltiple son una bendición. Hay más de 10 fármacos para la forma remitente recidivante y algunos de ellos son muy fuertes y otros tienen problemas con su toxicidad. Por ejemplo, yo participé en el desarrollo de un fármaco que bloquea el movimiento de todas las células mieloides en el cerebro. Es un anticuerpo que bloquea la principal molécula de adhesión, la alfa-4 integrina. Los resultados del estudio clínico son muy positivos. Ahora se está haciendo un ensayo clínico para ver si puede funcionar en las fases progresivas de la enfermedad. No obstante, en personas que están expuestos al virus JC, el virus que es responsable de la PML, el riesgo después de tomar este fármaco durante más de 4 años de desarrollar PML es de 1 en 164. Si se toman más de 2 años es 1 en 189. Así pues, sería estupendo poder llegar al corazón de la enfermedad y bloquearla sin correr el riesgo de que aparezcan complicaciones tan devastadoras como este virus. Así pues, la idea en la tolerancia antígeno específica es lo inverso de lo que Jenner nos dio hace muchos siglos en el desarrollo de una vacuna contra el sarampión. De hecho, contra la viruela. Tenemos muchas vacunas que damos a los niños y luego a los adultos también, y de manera muy específica activan el sistema inmunitario. Lo que queremos aquí en la tolerancia antígeno específica, y hay gente que no comulga con esta idea, pero esta es la manera más sencilla de explicarlo, sería hacer lo opuesto de lo que hizo Jenner, con una respuesta inmune muy específica que nos proteja de enfermedades, como en este caso la viruela. Lo que queremos hacer es tener un interruptor de apagado para una respuesta muy específica sin activar el sistema inmunitario. Y de nuevo hay muy pocas personas en el mundo que estén probando esta estrategia. Ha habido algunos informes sobre lo que está sucediendo. Aquí tenemos un artículo de la revista Nature que se llama La estrategia tolerante, en que revisaron algunos de los trabajos que se están haciendo. Y en este diagrama muestro uno de los mecanismos de acción. Y es el siguiente. Queremos, de manera muy específica, controlar la estimulación de la inducción de una respuesta antígeno específica. En la terapia contra el cáncer, lo que se quiere hacer es que el inhibidor de la co-estimulación se invierta. Y aquí lo que queremos hacer es reforzar las respuestas.
La estrategia más satisfactoria en mis manos en la clínica ha sido en diabetes tipo 2. Tipo 1, perdón. Esto es lo que hacemos y más adelante les mostraré lo que hacemos en la esclerosis múltiple y lo que tenemos previsto hacer en la neuromielitis óptica. Hay muchas maneras de probar la tolerancia antígeno específica y nuestra estrategia es utilizar el ADN que codifica un antígeno o grupo de antígenos específicos y en la diabetes este ADN tiene una región codificante, en su región codificante, un trozo que codifica la proinsulina. Y luego en el esqueleto hemos creado algunos cambios, hemos quitado, por ejemplo, motivos estimuladores que se denominan GPC y los hemos sustituido con otro tipo de motivos, GPC. Y también hemos colocado un intrón quimérico para aumentar la expresión de la proinsulina, pero de tal manera que no nos produzca una respuesta. Así que en un diagrama, aquí vemos la coestimulación normal, vemos el CD8 y 86, con su receptor CD28 tenemos el antígeno y conseguimos inmunoactivación. Aquí intentamos presentar antígeno con el plásmido de ADN, esto es, sin coestimulación eficaz para inducir tolerancia. Y hay muchos datos experimentales de estudios preclínicos sobre esta cuestión. Nosotros observamos el papel en la coestimulación en los primeros artículos que escribimos. Aquí tenemos, por ejemplo, la inmunización supresiva con ADN que codifica un autopéptido y evita la enfermedad autoinmune. Y aquí tenemos los detalles de lo que les mostraré. Los obtuvimos en la clínica y los publicamos en un artículo. Vemos que mejora la eficacia de una vacuna tolerizante para invertir la hipoglucemia. Y vemos también que hay la localización de la proinsulina en zonas intracelulares. Así que hemos hecho mucha ingeniería y muchas pruebas en animales de laboratorio antes de llevar esto a la clínica. Los estudios de eficacia preclínica los vemos aquí. Teníamos antígenos posiblemente importantes en la diabetes tipo 1. Todos estos son importantes. Por ejemplo, la GAD, el IGRP y distintas proinsulinas. En el mundo perfecto, y se lo mostraré después, si un diabético padeciera diabética por la GAD, por respuestas inmunes GAD, entonces tendríamos que tolerizarlos. La FDA, no obstante, dijo, si van a hacer algo tan atrevido y sin haberlo hecho antes de tolerizar a más de un antígeno, escojan uno solo. El que escogimos nosotros, basándonos en los estudios preclínicos y en algunos datos clínicos de otros, fue la proinsulina. En primer lugar, en este trabajo mostramos que el efecto que observamos en los ratones diabéticos no obesos es que no se hacía nada, no tenía efectos en el esqueleto, no tenía efectos en la enfermedad. Y los datos en seres humanos, y hay muchos estudios realizados por muchas personas, pues se ha demostrado que si desarrollas anticuerpos de alta afinidad a la insulina y luego miras las curvas de Kaplan-Meier, el riesgo de desarrollar insulina en los próximos años es muy elevado. Si tuviéramos que escoger un candidato para probar la tolerización en un diabético tipo 1 sería la proinsulina, pero sabiendo que hay deriva a otros antígenos y que hay otras formas de diabetes que quizá debido a una inmunorrespuesta más fuerte contra otro antígeno nos llevan a una imperfección en la clínica. Así que tenemos que aprovechar lo que tenemos. Así pues, ¿qué podemos decir? Además de la respuesta de la proinsulina, que es
principal. ¿Qué podemos decir de otros antígenos? Aquí tenemos otra evidencia muy importante. Demostramos o escogimos la proinsulina y en pocas ocasiones lo que podemos es coger trozos de páncreas de un diabético tipo 1 y el antígeno o las células TCD8 que reaccionan a la proinsulina pueden encontrarse en los islotes. Así que lo que buscamos es una célula que se encuentra en la zona de la enfermedad cuando hacemos este tipo de terapia. Nosotros publicamos nuestros resultados hace 2 años. Aquí tenemos que la proinsulina codificada por plásmidos conserva el péptido C, mientras que reduce específicamente las células TCD8 específicas de proinsulina en la diabetes tipo 1. Y aquí les mostraré los resultados principales de ese artículo. Es un ensayo clínico enmascarado con 80 pacientes controlado con placebo. Solo administramos el fármaco durante 12 semanas para asegurarnos de que nada malo sucedía. No queríamos ver o no esperábamos ver nada positivo. Seguimos a los pacientes durante 2 años y la gente que recibió placebo se aleatorizó a 2:1, pues la gente que recibió placebo pudo recibir 1 año después el fármaco. Inicialmente probamos la escalada de dosis de 0,3 mg a 6 mg. Y el Consejo de Monitorización de Datos nos dijo que entre 1 o 3 miligramos sería lo adecuado, con lo cual durante el resto del estudio solo probamos esas dosis. No vemos problemas de seguridad, no vemos problemas en ninguno de los 80 pacientes y la evidencia más entusiasmadora fue que durante ese periodo de 12 semanas se observa una elevación del péptido C. No solo una reducción de la caída, sino que las células beta, de hecho, había más células beta o se comportaban mejor y fabricaban más péptido C, que es una de las medidas indirectas más importantes de actividad de la célula beta. Vemos una caída en el grupo placebo, en cambio. Incluso vemos un resultado inesperado de lo que empezó como un ensayo fase 1 en pacientes y vemos un valor de P. Si obtenemos financiación, administraremos el fármaco durante más semanas. Cuando dejamos de administrar el fármaco, no le oímos si se aleja del micrófono, con lo cual es probable que tengamos que mantener la administración del fármaco. Lo que Bart-Roeb está haciendo, Bart-Roeb tiene una caja de herramientas de unos multímeros antígenos específicos que pueden detectar si se observa una caída en las células de proinsulina y si esta caída es específica. Roeb hizo una tecnología desarrollada por Mark Davis en Stanford hace 20 años, que es la tecnología de tetrámeros. Y el resultado apasionante se observa en esta diapositiva. Vemos que a medida que el nivel de péptido C mejora, se produce un descenso en las células TCD8 a proinsulina, pero solo a proinsulina, con lo cual vemos una inmunorrespuesta favorable en un pequeño ensayo clínico mientras administrábamos el fármaco y vemos también en el ser humano tolerancia antígeno específica. Y esto es lo que hace que el resultado sea prometedor. Hay muchas maneras de demostrar esto. Nosotros trabajábamos con pacientes que tenían enfermedad arraigada, se puede trabajar en fases más tempranas y, como ya he mencionado, podemos utilizar más de un plásmido con distintos antígenos en las versiones .2, .3, etcétera, pero se necesita una versión aprobada .1 para salir adelante. ¿Qué podemos decir de la esclerosis múltiple? Por eso estamos aquí hoy. He escrito un informe, una revisión que se publicó en la revista Multiple Sclerosis y quiero leer algunos fragmentos. Los antígenos críticos seleccionados en la autoinmunidad adaptativa de células T y B que impulsan la patogénesis de la esclerosis múltiple todavía no se han demostrado. No tenemos la evidencia que tenemos en la diabetes tipo 1. No existe ningún antígeno concreto que sea dominante en la provocación de la respuesta inflamatoria en la esclerosis múltiple. De acuerdo con un artículo
artículo publicado en 2014 en una base de datos conocida como Immune Epitope Database and Analysis Resource, ahora estoy leyendo en la parte de abajo de la diapositiva, hasta la fecha hay más de 5.800 estructuras moleculares únicas que están asociadas con la esclerosis múltiple e incluye estudios de EAE en 861 referencias, de las cuales 2.400 son positivas en el contexto de la reactividad a las células T o B. Nosotros estudiamos la deriva de la respuesta inmune a distintas proteínas y lípidos. Aquí, en concreto, proteínas, utilizando una tecnología de anticuerpo desarrollada por mis colegas Robinson y Pijats. Y vemos estos mapas de calor que muestran algo muy importante, y es que si induces EAE, aquí vemos la A, vemos proteína mielínica básica, obtenemos unas respuestas inmunes a otras moléculas. Si desarrollamos EAE con la proteína proteolipídica, la respuesta inmune a otros antígenos y epitopos aparece, y si utilizamos MIBP vemos que hay una mayor deriva. Así que hay deriva de epitopos en los tres casos. Y nosotros esperamos que en cuanto a la tolerancia, cuando utilicemos inmunotolerancia que te dé contracción de epitopos, si controlas algunas de las grandes respuestas, eso es lo que queremos conseguir. No escuchamos si se aleja el micrófono. Y esto se ha realizado meticulosamente en estudios de animales que han examinado anticuerpos. Es más difícil hacer esto a nivel del linfocito T para seguir la deriva. De nuevo, la FDA nos dijo, por favor, escojan un antígeno si quieren realizar un estudio en esclerosis múltiple. Y escogimos la MBP. No sé si es la mejor opción. Aquí tenemos la región de codificación. En estudios de fase 1 se ha demostrado con citometría de flujo que, por cierto, lo podemos ver en el recuadro del medio, vemos que en el tiempo cero hay mucha interferencia en las células de respuesta a la MBP. Y arriba, a mano izquierda, vemos a las 12 semanas y luego a un año que esas células han desaparecido. Así pues, nosotros hicimos un ensayo de fase 2 con unos 280 pacientes. Las imágenes eran el endpoint principal, esto es las imágenes realzadas en gadolinio. No cumplimos el criterio de Fisher de 0,5 y se nos dijo que el resultado fue negativo. Con más pacientes yo creo que habría sido positivo el resultado. También utilizamos nuestra tecnología de array de anticuerpos, y esto sería invisible para un daltónico, pero en cualquier caso el mensaje principal: hay evidencia de reducción de anticuerpo a la proteína mielínica básica en el líquido cefalorraquídeo. Pero, en cierto modo, fue decepcionante, y creo que porque no sabemos exactamente cuál es la respuesta adaptativa crítica en la EM. Hay otros grupos que han probado tratamientos antígeno específicos, el de Chris Samach y Polonia, utilizando aplicación dérmica de algunos epitopos relacionados con mielina, y Andreas nos hablará de su trabajo pasado y futuro sobre tolerancia antígeno específica. Y algunas, ¿qué pasa con otras enfermedades relacionadas? En NMO, en neuromielitis óptica, tenemos una tolerancia antígeno específica al AQP4, sobre todo en pacientes AG positivos y definidos porque tienen una inmunorespuesta a AQP4. Y hay otras enfermedades de las que no voy a hablar hoy: miastenia grave, terapia génica, sabemos dónde está el tiempo cero, dónde queremos tolerizar, y enfermedades como la hemofilia A, donde se han desarrollado una inmunorespuesta al factor 8. La neuromielitis óptica, la enfermedad, está definida por un anticuerpo que vemos en la parte izquierda inferior. Vemos el anticuerpo en lugares de la enfermedad.
Y una pequeña prueba de concepto. Creamos un péptido para expresar uno de los principales epitopos de AQP4 y realizamos un experimento. En primer lugar, inmunizamos con este epitopo el AQP4 a un ratón y después sacamos una vacuna de ADN para reducir la inmunorrespuesta. En ensayos de proliferación, redujimos la respuesta proliferativa a AQP4, la respuesta de anticuerpos a AQP4 y a nivel de IgG, y redujimos la respuesta de linfocitos de citoquina específicos en IL-17, entre otros. Y esto resume lo que estamos haciendo. Estamos haciendo lo mismo con AQP4 recombinante después de inmunizar a ratones. No le escuchamos si se aleja tanto del micrófono, lo lamentamos. No sé si le pueden hacer una señal de que se acerque más al micro. Y probablemente vamos a realizar más estudios con EM, aunque algunos no estarán de acuerdo de seguir por este camino, pero esto es lo que yo creo. Para terminar mi charla, me gustaría decir que los tratamientos antígeno específicos parecen un sueño y una esperanza. Y para la mayoría de las personas y la industria farmacéutica parece quizás una idea alocada, por eso hay muy pocos que lo intentan en el mundo. Pero hace una década, la inmunoterapia contra el cáncer exitosa parecía más una esperanza que una realidad. Pero hoy en día viven muchas personas por tratamientos aprobados que liberan la inmunidad del tumor. Y si planificamos unos experimentos correctos y los implantamos bien en ensayos clínicos, entonces la realidad de la tolerancia antígeno específica para las enfermedades cerebrales inflamatorias puede ser una realidad. Debemos centrarnos en una enfermedad que entendemos bien, una en la que hay una respuesta autoinmune decisiva patológicamente. Gracias y estoy impaciente por escuchar al resto de los ponentes.